Bueno, Ahora empieza. Estoy raro. Puedo hacer esto. ¿Cómo están, chicos? Estoy contento. Linda semana en el Paraguay. Estoy contento. Mejor país del mundo. No te olvides de Mejor decir país nunca. del mundo. La oposición se desnudó. Estoy contento. O sea, había sido que los colorados no éramos todos, solamente los bandidos. Había sido que había bandidos en otras partes también. ¿Cómo anda, mi querido senador? Blas Llano. Bien. Perdón, senador. Sí. Acabaste de hacer lo mismo que hizo la señora Amarilla. ¿Qué hice? No somos los únicos. No. No, senador. Acabo de hacer lo Te voy a mismo. poner... La confesión de parte Prueba, prueba. Acabaste No, de porque hacer lo ella... mismo. Te quiero corregir un Sí. ratito, senador. Sí, Te por quiero favor. corregir porque a mí me gusta hablar el correcto español. Le quiero contar a él que ella siempre nos trató a los colorados de bandidos. Y ella, que hace desde los 18 años política, ella Sí. era la impoluta. La que Por eso- señalaba con el dedo. Entonces, claro, la que Sí, sí. señalaba con el dedo. Porque así, así dicen todos los programas que yo veo, por lo menos, en donde sus años en política a ella le hace conocedora de la profunda política en el Paraguay y donde nadie le puede discutir nada y nadie le puede señalar con el dedo. Entonces, no, es como yo dije, había sido que nosotros, ¿por qué? Yo figurado, no somos los únicos. Y tengo la grabación de lo que ella dijo y que Sí, la puedo vi, mostrar la en vi. el canal. La vi. Y puedo mostrar al aire tranquilamente. Entonces vas a ver que no es igual que lo que yo dije. No. que decía Merienda. Y muchos otros que están ahí también coimeaban conmigo. A ver, así que quieren que hable. ¿Querés que cuente con quién coimeabas? Gordo desubicado. ¿Querés que cuente? A ver. Ahora, ¿no está obligada a contarlo? ¿Cómo? ¿No está obligada a contarlo? ¿A contarlo? Porque le falta contexto a esto, ¿no? Pero la cuestión es, si ella sabe, ¿no está obligada a decir la verdad? Esto es un hecho punible. Sí. Entonces, cuando se produzca la denuncia penal, arranca la investigación. Y ahí ella va a tener que aclarar, probablemente, de acuerdo a cómo se lleve esto. Eso por un lado. Vamos a la otra parte. Perdón, senador, que te interrumpí. Están en el partido. Ella pertenece a un partido, hoy la segunda fuerza del país, en donde yo me imagino de que el directorio, tanto el directorio como tanto diputados como van a pedir una aclaratoria o una sanción o qué sé yo, no sé cómo se llama eso, cómo se maneja dentro del Senado. Explicaros vos, mi querido senador, cómo viene la mano así con esta declaración furibunda de esta señora. Bueno, antes que nada, permitidme agradecerles la invitación, ¿verdad? Es la primera vez que estoy acá en América TV y un gusto realmente poder compartir con ustedes este programa, ¿verdad? Mira, yo tengo 55 años y desde los 16, 17, 18 años que hago política, empezando en la universidad como dirigente estudiantil, ¿verdad? Luego ya en la política partidaria. Tengo 6 periodos en el Parlamento, 3 de diputados, 3 de senadores. Y realmente no me gusta, a esta altura del campeonato, ya no me gusta hablar de estas cosas. Cada uno es, al final de cuentas, responsable de lo que dice, de lo que hace. Ahora, coincido absolutamente contigo en el sentido de que si yo estoy confesando la comisión de un hecho punible, delictivo, lógicamente cualquier ciudadano tiene todo el derecho de pedir las explicaciones del caso y la Fiscalía General mismo, el Ministerio Público también, ¿por qué no la obligación de investigar? No puede uno decir, yo cometí contigo tal delito. O sé quién cometió un delito. O sé quién cometió, tiene la obligación. Eso para cualquier ciudadano, el ciudadano de a pie, como yo le digo, no el ciudadano común, como dijo algún exdiputado, ¿verdad? El ciudadano a pie, y máxime cuando se trata de una autoridad que ocupa un cargo electivo, ¿verdad? Diputado, un senador, alguien que está en la función pública, tiene una doble y una triple responsabilidad de denunciar desde el momento del conocimiento de un hecho ilícito. Y aparte otra vez, ella es candidata
Y candidata y sobre todo descalificando permanentemente a quien se le cruce en el camino, ¿verdad? Creyéndose por sobre el bien y el mal, ¿verdad? Yo eso me fijo siempre. Le descalifica mucho a sus correligionarios. Sí, absolutamente. Aparte con descalificaciones totalmente sin sentido, muchas veces traídas de los pelos, ¿verdad? Y lo que yo me doy cuenta es que la gente también y la ciudadanía está cansada, está harta. Tantos problemas tenemos todos los paraguayos, algunos en mayor, en menor medida, algunos graves, otros menos graves, pero De argentinos. Claro, hablo de paraguayos. Sí, ¿verdad? sí, Sí, no, absolutamente, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, de repente, cargarle más tinta al tintero y entrar en disputas y descalificaciones de carácter personal, bueno, ¿a quién tanto le importa? O sea, me ayuda a mí, ciudadano de a pie, que tengo problemas en mi trabajo, si es que trabajo, Sí. en mi salud, de mi familia, la propia, si es que tengo algún problema de salud. Me ayuda a mí para aumentar los índices de seguridad pública. Me ayuda a mí para tener una mejor educación para mis hijos en la escuela, en el colegio. No me ayuda para nada. No. O sea, ¿Cierto? lo que diga celeste, amarilla, lo que deje de decir en ese contexto, no le ayuda a nadie. Sí, esa es la realidad. O sea, la gente está esperando una luz de esperanza para ver cómo puta solucionar sus problemas, cómo puta hace el trabajador para llegar con ese salario que tiene a fin de mes, cómo hace para pagar la cuota de su alquiler, o sea, hay tantos problemas, ¿verdad? Que realmente uno, ¿qué puede importar lo que diga el diputado fulano o la diputada mengana? O sea que Efraín vino a tomar un café con nosotros. Yo le dije, ¿cómo es posible que vos no tengas un discurso para enamorarle a la ciudadanía que está buscando un programa de gestión de gobierno? Porque todos queremos solucionar nuestros problemas. Estamos mal en el Paraguay. Sin embargo, tu problema, el cuco que tenés en la cabeza se llama Horacio Cartes. Y decimos Horacio no es el candidato a presidente, el candidato a presidente es Santi Peña. Pero tu cuco se centra exclusivamente en eso. No puede ser que no se puedan hablar de programas de gobierno. Pero se supone que un candidato presidencial tiene que tener, no digo que tenga 10 propuestas, pero 2 o 3 nomás. pero 5, 4, 3. Una. O sea, ¿qué vos le decís a que ese joven, claro, una creíble, ¿qué vos le decís a ese joven que está estudiando con el apoyo y el sacrificio de sus padres, terminando como puede, arrastras la secundaria? ¿Qué le propones para que él pueda acceder a la universidad? Así mismo. ¿Qué oportunidad laboral le estás ofreciendo? Porque el principal problema que seguimos teniendo, muchos problemas, pero el principal problema sigue siendo la falta de empleo. Y dentro de lo que es la falta de empleo, con énfasis en el empleo juvenil. Entonces, ¿qué propuesta vos le das a ese joven que te está mirando, que te está escuchando? O sea, la propuesta es, no, vos tenés el cabello blanco, no sos petizo, no sos flaco. Así mismo. Yo no veo que Esperanza no pueda vender de esa manera, ¿verdad? Pero es lo que yo creo, ¿verdad? Y vos sabés que intoxican la población. Mucha intoxicación. Yo le dije, a Celeste le dije cuando vino acá, intoxican. Muy tóxicos son ustedes. No hablan de propuestas, vamos a hablar de propuestas. De qué es lo que queremos, cómo es lo que queremos que sea el Paraguay. Vamos a cambiar el esquema. ¿Verdad? Porque es cierto. No, así mismo. Y al margen de eso, Paraguay tenía algo muy bueno, que ante los problemas del status quo de gobernaba, era un problema que quedaba como ahí arriba y no llegaba al soberano. El soberano, como decía usted, se preocupaba por trabajar, por estar tranquilo. Pero eso no solamente ocurre aquí, ¿verdad? En Paraguay, ocurre en la Argentina, ocurre en cualquier país del mundo. Esta toxicidad que habla Gustavo, ahora se está bajando al soberano y en serio es una carga que todos los días, un problema, una denuncia, que antes no pasaba. Mira, Pero antes no pasaba. ¿Cuándo lo que decís antes no pasaba? El tema nomás yo que también que se democratizó mucho con el tema de redes sociales. Absolutamente. Por eso todo el día en el teléfono tenemos... comunicación masiva. Así mismo. Antes, discúlpame, vos sos joven, ¿verdad? Pero antes, cuando yo vivía en San Juan, en Misiones, y estaba en la escuela, veíamos Canal 9. Perdón, pero tengo que decirlo. Así es.
en blanco y negro, y de vez en cuando, o sea, cuando de repente la antena, esa feroz antena que teníamos en el patio de la casa, Así de mismo. repente captaba El canal de digamos, Canal 9, de y Opá Formosa. Información. Y es cierto lo que decís. Y Opá Información. Así fue. Sí, sí. Ahora uno tiene la posibilidad de hacer zapping, ver Sí. el noticiero que quiere, Sí. el canal que quiere, Celular. el celular, redes sociales, etcétera, etcétera. O sea, muchas cosas cambiaron, ¿verdad? Sí. Y los políticos tenemos la obligación de ayornarnos a esos nuevos tiempos, si no es como que nos quedamos en el tiempo, ¿verdad? La sociedad y la ciudadanía avanza. Pero el mensaje era otro. Hasta en ese momento, el mensaje de la información era otro. Era otra información, era otra forma de comunicar. No estoy cuestionando que sea mejor o peor lo actual, es distinto. Pero hoy la cantidad de información y la que nos llega, no te llega una buena. Y es lo que dije. Una. No se habla de programas. Una buena. O sea, él le dije, acá el único que habla de programas es Santi. El resto no habla. Vos sabés que Le pegan y le pegan. me da la impresión que la clase política como que tiene sus propios problemas y cree equivocadamente que esos problemas que ellos tienen, que la clase política tiene, son los problemas de la gente. Y los problemas de la gente son totalmente distintos. Totalmente. Es totalmente otra cosa. Es lo que hablábamos hace un rato, Sí, ¿verdad? claro. Entonces uno crea un microclima en la política que lo único que hace es distanciarnos, porque me incluyo, ahora no Así tengo por qué mismo es. excluirme, Sí. distanciarnos cada vez más de la gente y la gente descree, Sí. ya no cree en nada ni en nadie. Así mismo. Entonces, el candidato a presidente de la República que puede captar, digamos, en primer lugar la atención de la mayoría de la ciudadanía y en segundo lugar que las propuestas que envía sean tomadas por la ciudadanía como que son posibles llevar a la práctica en el caso que se llegue al gobierno. Claro. Y ese es un candidato o candidata eventualmente que tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones del año que viene, del 2023, porque hasta este momento hay que reconocer que nada está muy claro y como que a todos les cuesta, o sea, como que Sí. todos tienen problemas, no hay una claridad en cuanto a qué es lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Y cómo están ustedes en el tema? ¿Vos estás con este gobernador? Nosotros estamos acompañando ¿verdad? la candidatura del doctor Hugo Fleita, que es gobernador del departamento de Cordillera, Sí. vicepresidente primero Sí. del partido. Estuvo con Efraín Alegre en la chapa para el directorio y después se abrió de él como tantos. ¿Ustedes ganaron en la última? No, nosotros perdimos por muy Por poco, poquito. por casi nada, pero perdimos. Y bueno, él se apartó de Efraín. Hizo unas muy buenas elecciones municipales en el departamento de Cordillera. Imagínense que el departamento de la Cordillera tiene 20 municipios y el Partido Líder Radical Auténtico ganó en 15 municipios. Híjole, mucho. Claro, bajo su liderazgo, digamos. Entonces, es una persona que a nosotros nos inspira mucha confianza y entendemos la persona que puede lograr la unidad del partido en primer lugar, el Partido Liberal en primer lugar, y en segundo lugar representar a todos los sectores de la Y oposición. tiene otro discurso luego, igual que Martín. Porque Martín también vino a tomar un café. Y con Martín Burr, que es un buen amigo, estamos conversando, o sea, tanto Hugo como Martín están conversando para ver la posibilidad de llegar a un acuerdo y ir en una sola chapa o que nos queda en la chapa encabezar la lista del Senado, una de esas cosas, ¿verdad? ¿Sabes qué, senador? Yo lo que digo nomás es que como ellos no se contaminan, parece, con el discurso que estábamos hablando, tóxico, porque vos le escuchás a Efraín y es tóxico su discurso. Y le escuchás a gente que está alrededor de él y es tan tóxica como él. Parece que tienen un libreto que se tragan de memoria y eso salen a la prensa que le quiere escuchar. Claro, acá hay evidentemente una disputa muy fuerte de factores económicos en nuestro país que no podemos negar, que hoy en día tienen presencia en la política y que muchas veces hace de que un mismo hecho sea visto por un sector de la prensa de una manera y ese mismo hecho sea visto por otro sector de la manera mismo. de una manera totalmente distinta. O sea, si llueve, pues llueve. O sea, así mismo. Sí. O sea, Lo- si lo salimos raro- acá, claro, cae era- agua era que iba a del decir, cielo, llueve. Los hechos son Y hechos. llueve para América TV como llueve para cualquier otro canal Así de mismo. televisión. Pero bueno, acá no. Acá llueve y para algunos llueve y para otros no llueve. Y Sí, bueno, moja menos, moja más. exacto. Sí, sí. Entonces nos encontramos los ciudadanos en una situación que tenemos que adivinar, entre comillas, cuál es la verdad.
Claro. Sucede eso con el famoso carguero Iraní. con el carguero iraní, donde Tiraron bombas para hoy tener que ir a recoger y tirarse otra vez ellos y encima. al final de cuentas, si yo soy el gobierno Sí. y yo controlo los organismos de seguridad y yo controlo la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, entonces si ahí vino dinero o ahí vino drogas o ahí vino armas o vino lo que vino, Sí. entonces si yo no hice absolutamente nada y permití que la tripulación vaya a un hotel y esté 3 días con escolta policial, Que tendría que haber estado 8 horas con nomás. escolta policial, entonces ¿de quién es la responsabilidad? Sí. ¿Es tuya, mía, tuya o tuya? Ya no es. De los organismos de seguridad del Estado, del gobierno. Pero acá se mezcla todo, ¿verdad? Y Gustavo Sí, perdón, Sandoval. Y la foto que subieron hoy. Sí. Y Gustavo Sandoval le desnudó. Y Gustavo Sandoval, que Claro. entiendo es un funcionario. La de Hugo Claro, Velázquez. y se cumplió el dicho siempre, Sí. y por Jaque sola piola. Exacto, me sacaste la palabra de la boca. Sola piola. O sea. La piola se corta por el lado más débil. Pero está más fina, la piola No, se no. corta. Bueno, pero la foto que subió La Nación fue tremenda. En serio, fue la de Hugo Velázquez. Bueno, ese es otro tema, ¿eh? Eso- Con Hezbollah. Con Eso es Hezbollah. terrible. O sea, que un candidato a presidente de la República Con el líder del haya grupo terrorista. estado con líder del grupo terrorista. Es terrible. ¿Con qué cara? Oye, ¿cómo están en su movimiento? Porque ahí tenés dos. No, tranquilo, presidente. Vos sos el más churro, el más lindo. Esto es todo bola. Pero la foto es real. Sí. A él no se le obligó a nada. Es más, estaba riendo. Estaba feliz él ahí. Estaba coqueto. Sí, sí. Y es preocupante el matrimonio coyuntural, bueno, esperemos que sea coyuntural, no sabemos, que se da entre el gobierno de Marito Ado y Efraín Alegre. Sí, Eso es abierto, sí. eso se da en muchísimos casos ya, por ejemplo, la intervención de la gobernación de Central, Así mismo. la designación de funcionarios en entidades públicas, etcétera, etcétera. El acompañamiento que le da el gobierno de Mario Audo a Efraín Alegre es abierto. Sí. O sea, hay una directa injerencia del gobierno a favor de Efraín Alegre. Entonces, yo puedo afirmar sin temor a equivocarme que hay un pacto azulgrana entre Mario Audo Benítez, Hugo Velázquez y Efraín Alegre. Sí. Y eso tienen que saber los liberales sobre todo y también los ciudadanos, porque el vende humo de Efraín dice otra cosa. Claro. Pero a la hora de la verdad y en la práctica hace totalmente... Le voy a contar un hecho. Porque hago yo periodismo de investigación. Que recién hablaste justamente del tema de los nombramientos. El IPS se entregó en el año 2018 con 17.000 funcionarios. Hoy tiene 25.622 funcionarios. Tiene una deuda histórica. Jamás en la historia del IPS pasó esto. De 1.900 billones de guaraníes con sus proveedores. O sea, técnicamente en quiebra. Calcular lo que te estoy diciendo. No, absolutamente. Entonces, ¿y quiénes están metidos ahí? Están los de turno, porque arrancó con Ubetich, siguió con Bataglia y metida gente, así como está diciendo, del entorno liberal. Así mismo. Entonces, y siguen metiendo gente. Es lamentable porque yo creo que el modelo político y el modelo económico paraguayo ya no da más. Esto se agotó y uno tiene que cambiar, pero no puede decir voy a cambiar y teniendo la oportunidad de cambiar, hacer la misma cosa o peor. Sí. Por ejemplo, lo que acabas de manifestar con respecto al IPS es una superpoblación Total. absoluta de funcionarios públicos en una institución que se debe a los trabajadores y donde los trabajadores se van, porque llamar Sí. al call center es una pérdida de tiempo, puede quedarte 48 horas en el teléfono que no vas a ser atendido. 6 días te puedo quedar. Te vas ahí, ¿verdad? Tenés que llegar a las 2 de la mañana para ser atendido probablemente, no sé, a las 10, a las 11 de la mañana, con suerte. Sí. Pedí, te dan una receta. Cuando finalmente el trabajador fue atendido por algún médico o alguna médica, te dan una receta, vas a la farmacia del IPS que te tendría que entregar de manera gratuita ese medicamento. Ay, No hay, ay. ¿verdad? Pero sí para seguir contratando gente. Sí. Entonces, ese modelo evidentemente ya no funciona.
le sirve para la prebenda, para el clientelismo político, pero en desmedro de la gran población paraguaya que está abandonada a su suerte. La misma cosa se da en otras instituciones públicas. Y el modelo económico que venimos arrastrando desde hace décadas, que es precisamente el de ese Estado gigantesco, el de pretender subvencionar todo, el de pretender que el Estado solucione todos los problemas habidos y por haber, cuando que en realidad lo que uno tiene que tratar de fortalecer es al sector privado. El sector privado es el que tiene que tener la seguridad jurídica y las normas jurídicas claras de juego a los efectos de invertir el capital, ya sea nacional o extranjero, establecer condiciones para la inversión de ese capital y con eso fábricas, industrias, empresas nuevas que se puedan abrir, claro. y mano de obra limpia, no ficticia. Porque al final de cuentas, cuando yo hablo con varios funcionarios públicos que se quejan permanentemente del tema de su bajo salario, le digo, bueno, cuida lo que tenés, porque lo peor que te puede pasar es un fin de mes te va a meter tu tarjetita en el cajero automático y salga un dedo del medio y te digan, Sí, exactamente. Tienes razón. Pero tienes razón. Que estamos ahí cerquita de eso. Sí, tienes porque razón. estamos jugando con fuego. Sí. Sí. Y ocurrió en otros países. Sí. Y ocurrió en otros países, ¿verdad? Cierto. Ya ocurrió un periodo corto en la época del gobierno de González Macri con este tema de la quiebra de los bancos, etcétera, etcétera, donde entramos en un default no muy profundo, digamos, pues default al fin, donde los funcionarios públicos cobraban cada 2 o 3 meses su salario. Hoy no se está dando eso, lo cual no significa que no se puede llegar a dar. Exacto. Y si seguimos metiéndole leña al fuego, y esto se va a prender. Sí, señor. Se va a prender de verdad. Y cuando querramos apagar el incendio, ojalá me equivoque, porque yo quiero equivocarme cuando hago será esto. tarde. Pero Esto coincido. sea tarde. No, coincido Pedir contigo. un café. y de Pedimos más paso- café. Pedimos Hablamos un café. un poquito. Pedimos más café. Y nos sacamos un ratito. Pero vos sabés- no. Seguimos. ¿Eh? Seguimos. Ah, está Seguimos. Dani. Está Dani. Sí. Está Dani. Estuvo enfermo. Estoy engripado. Estás engripado. ¿Qué pasa? No me animo a venir así con 10 La grados. juventud. Esta es la juventud, olvídate. ¿Cómo van a llegar, senador, a lograr una cierta, por lo menos, conversación entre ustedes? Porque son dos grupos totalmente diferentes. El grupo de ustedes y el grupo de Efraín. Y en las urnas, ¿verdad? Solamente. Claro, nosotros tenemos las elecciones internas de la concertación en diciembre. Pero ahí no es la concertación. Sí, pero básicamente el que va a movilizarse ahí en esas internas son los afiliados al PLRA. En el Paraguay hay dos partidos de masas, el Partido Colorado y el Partido Liberal, Sí. que son los que van a interna y mueven sus Sí, afiliados sí. en la interna. El resto de los partidos, con todo respeto, no Sí, tengo sí, nada en claro. contra de ellos, ¿verdad? Pero son partidos de cuadros, son Sí. organizaciones políticas Son movimientos. distintas, ¿verdad? Sí, movimiento. Entonces ellos llaman a sus internas, pero más bien para cumplir con la formalidad de la ley electoral. No hay ninguna movilización. Y así ustedes presentan lista para senadores y diputados en forma, digo, en las internas, como movimiento, digo, ¿verdad? En forma independiente. Sí, y en los departamentos, la dirigencia de los departamentos también deciden en su departamento si van en concertación o no en el departamento, ya sea para candidato a gobernador, diputado o concejal departamental. Eso ya depende de la dirigencia de cada departamento, ¿verdad? Más complicado aún. Complicado, pero por otro lado uno le da la libertad, digamos, a la dirigencia del departamento, que se supone que es la que conoce la realidad del departamento, a los efectos de que ellos puedan decidir, ¿verdad? En ese sentido es democrático la forma en que se... Pero eso no le gusta a tu presidente del partido, la democracia. Y él tiene un estilo, a mi entender, desfasado en el tiempo. La democracia y a los demócratas, pues, para los demócratas, para la democracia, pues el diálogo es una herramienta demasiado fuerte, ¿verdad? Sí. O sea,
difícil que uno pueda entenderse entre todos y opinar de la misma manera y Categórico. coincidir en todos los temas, ¿verdad? Pero para eso está la herramienta del diálogo. Y como yo siempre digo, al demócrata, y el demócrata no tiene que tener miedo y tiene que estar dispuesto a hablar, a conversar, aún con su peor adversario, hasta que le sangre la lengua. Claro. ¿Mm? Así mismo. Porque si no somos capaces de hacer ese esfuerzo, ¿qué capacidad vamos a tener en el hipotético caso que lleguemos al gobierno de, por ejemplo, cuando surge una crisis en el sector obrero, vamos a suponer Claro. hay una huelga general por un tema determinado, el gobierno tiene que tener la capacidad de dialogar, de acercar a las partes al objeto de encontrar un punto intermedio. Pero si vos no practicás eso en tu casa, en tu organización política, ¿por qué yo tendría que pensar que lo harías en función de gobierno? Y esa intransigencia de Efraín Blas es... Y yo creo que es intransigencia y sobre todo es miopía política, ¿verdad? Yo creo que no se llega a consensos, no se llega a acuerdos, no se llega a unir las cosas en la diversidad en base a caprichos personales, anteponiendo solamente intereses personales, sectoriales y en base a las imposiciones. O sea, yo jamás voy a poder convencerle a una persona en base a la fuerza, en base a pretender imponerle lo que yo creo, en base al discernimiento tiene que ser, en base a compartir ideas contrapuestas y tratar de llegar a consensos y acuerdos. Claro. Sí, pero eso va a depender siempre, senador, si la persona que tiene enfrente persigue el mismo norte que usted. No, absolutamente, no, absolutamente. Por eso digo, son estilos y estilos. Sí. En el 2008, cuando nosotros presentamos una chapa que finalmente ganó las elecciones, conversamos un año antes. O sea, un año antes hubo una mesa donde nos sentamos, discutíamos, roñemos como dice la gente, ¿verdad? Y bueno, finalmente salió lo que salió, pero estábamos, digamos, caminando en un mismo sentido. Y yo hoy veo como que se quiere llevar todo por delante. Todo por delante. Nomás, Bareteve, bueno, el que está, el que no está, se jode. Y él cree que tiene la más larga, pues. Y así no se puede, ¿verdad? Así no se puede, no. Pero, vos sabés que me llama la atención, digo yo, para que se pongan de acuerdo para una concertación, porque ahí vos le escuchás hablar a esta titiritera de Katia, que se fue a visitarle a, ¿cómo que se llama el que tanto le critica a ella? A Nicanor Duarte Frutos. ¿Para qué se fue a visitarle? Es la pregunta del millón. ¿Qué hay detrás de eso? Para generar acuerdos. Entonces, no, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer para repartir la torta? Porque ella habla de que cada grupo tiene que tener un poder. Lo explicó Payo. ¿Vos te acá. imaginas Lo que, explicó acá Payo. vos te imaginas que lo que va a hacer un gobierno, si este que tenemos hoy es un carnaval, porque este es un carnaval, ¿verdad? No, acá, este gobierno declaró eso. Sí, categórico. Pero ¿cómo va a ser? Todos sus principales ¿Vos te imaginas? exponentes son candidatos. Entonces yo me pregunto, Efraín. ¿cómo uno puede ser candidato a senador o a diputado y al mismo tiempo ser ministro de Justicia o ser ministro de Trabajo? ¿Cómo? Pero va a seguir O el sea, carnaval. ¿va a cumplir con tus funciones gubernativas o va a hacer campaña? Lo que estábamos diciendo, siempre entre los perros, pues todo el mundo, todos los días, te reunías, politólogo los perros. Sí. Entonces, y una preocupación, o sea, acá la torta se va a repartir y cada uno va a hacer lo que quiera, porque tampoco nos va a un liderazgo. Los perros hablan acepito catalán al presidente de la República, así como es hoy. O sea, es un tema difícil, ¿eh? Bueno, la concertación en puridad tiene sus reglas, ¿verdad? Pero reitero, construir confianza, pues lo que es difícil, ¿verdad? Vos pues te podés juntar coyunturalmente para tumbarle a X persona o X partido, a X candidato. Pero eso no te garantiza que vos hagas un buen gobierno. Claro. No te garantiza de que el grupo que llegue al gobierno tenga la suficiente confianza entre unos y otros y finalmente termine fracasando, ¿verdad? O sea, finalmente el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, esa es una materia pendiente, pero como nosotros estamos prácticamente excluidos de la toma de decisiones, porque esa es la realidad, supuestamente el directorio del Partido Liberal es el que toma las decisiones, pero ahí si vos no sos afín a... Pero ustedes ganaron.
nosotros ganamos la convención del partido, Sí. donde le pedimos a él que explique dónde fue a parar los fondos del partido. El PLRA tiene una deuda de más de 40.000 millones de guaraníes, que no está justificada, y él es el responsable. Él es el responsable de eso, ¿verdad? ¿Va a pagar? Y yo creo que si ni siquiera es capaz de explicar a dónde fue, mucho menos va a pagar. Entonces, estamos en una situación compleja, delicada. Es complicado tratar con una persona así, Blas, ¿verdad? Y absolutamente, porque uno dentro de un partido democrático es normal que, reitero, que existan movimientos internos, fuerzas internas, pero pugnan en unas elecciones y después termina eso y el que gana tiene que tener la grandeza de decirle al que pierde, Vení, "Che, acá vamos a laburar vení, ahí". vamos a hacer una hoja de ruta de manera conjunta Sí. para llegar a este objetivo, y si llegamos a este objetivo llegamos todos, etcétera, etcétera. Pero acá no. Acá es, por más que gane por menos del 1%, unas elecciones es enterrarle a tu adversario. Y así no funciona ni no va a funcionar nunca, jamás, porque en ningún país del mundo funcionó, y porque Paraguay sería la excepción. No funciona así, la democracia no funciona así. Y en la concertación van a correr por separadas las listas de senadores y diputados. Eso se está discutiendo, pero nosotros sostenemos que sí debemos correr separadamente para mantener la identidad de cada partido. Voy a poner un ejemplo, los sectores de izquierda Sí. tendrían que tener una opción electoral para la ciudadanía paraguaya, digamos, identificada o que simpatiza con la izquierda. Claro. Los sectores más de derecha deberían tener también una oferta electoral para esos sectores de la sociedad paraguaya que se identifican más con sectores de la derecha. Y el Partido Liberal, una oferta liberal de centro para lo que es, digamos, la masa y el pueblo liberal. Por lo menos 3 opciones debería haber, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Entonces, no se dispersa ningún voto, porque vamos a suponer, yo soy de derecha y resulta Claro. que en la lista única hay gente de izquierda y yo no le quiero votar a la gente de izquierda y me voy y voto cualquier otra cosa, o voto en blanco o no voto. Sin embargo, si existe por lo menos esas 3 vertientes, mi voto el voto del ciudadano. altera. ¿Eh? No te altera. No, claro, no te altera y te suma, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. Pero es más difícil con lista abierta ahora. Sí, este la sistema situación. electoral es bastante perverso. Primero, los partidos políticos pierden bastante identidad, porque vamos a suponer que en una lista de senadores de 45, con el voto preferencial, no importa en qué número uno esté, en cualquier momento puede saltar a un lugar Claro, entrable, digamos, sí. y ingresa, ¿verdad?, al Senado. Pero ¿qué pasa con la propuesta? ¿Qué pasa con la propuesta política del PLRA en su lista de senadores? El PLRA es un partido policlasista. Y dentro del PLRA existe gente que es un poco más de centro, gente que es un poco más de centro izquierda, un poco más de centro derecha. Pero ¿qué propuesta legislativa puede ser el PLRA si uno de sus candidatos es de centro izquierda, el otro es de centro y el otro es de centro derecha? ¿Cuál es la propuesta del partido? Y no solamente eso, son 45 nomás que tienen que estar en la lista. Son 45. O sea, le ralea al resto. Sí. Y por otro lado, el tema de los recursos económicos, porque en la política hay que gastar dinero en el sentido de publicidad, propaganda. Pero eso te va a dar la transporte. solución. La solución te va a dar celeste amarilla. Bueno, Gran currera. entonces, pasamos ya a la interna y hay 45 candidatos. ¿El partido a quién Apoya. apoya? ¿Al 1, al 8, al 20, al 40? ¿Cómo hace? Anteriormente, cuando estaba la lista del partido, Era el el partido. partido institucionalmente otorgaba unos recursos para esto que permite la ley electoral y de financiamiento político. Ahora, ¿a quién? ¿A quién? ¿Con qué criterio? Porque el 1 tiene el mismo derecho que el 45. Así mismo. Y hablo solamente de la lista de senadores, no entro en diputados ni Ahí son. además candidaturas y en todo el país. Sí. Todo el país. Así que, bueno, y por otro lado, es doblemente costoso, porque vos vas a Eso una- te estaba por decir. Sí, es doblemente costoso y se demostró esto en las elecciones municipales últimas, donde los candidatos a cargos pluripersonales tenían que gastar en la campaña en las internas y luego volver a gastar en las municipales propiamente dichas. Entonces se duplica el costo. Y de alguna u otra manera la gente que tiene más recursos económicos tiene más posibilidades. Esa es la realidad. Senador, La militancia o el hecho que vos
permanentemente estés acompañando, digamos, a tus organismos de base como partido político, hablo, en todas las actividades que puedan hacer de carácter social, de carácter solidario, Claro. etcétera, etcétera. Y nos sirve ya para mucho porque al final de cuentas viene una persona con suficientes recursos económicos fuera de la política, Sí. se mete a un partido político y sencillamente con esos recursos obtiene lealtades, ¿verdad? Y apoyo. Estuviste a minutos de ser presidente de la República. Y pregunto Sí. yo una cosa. ¿Y recibiste el apoyo del presidente de tu partido? No, No, hasta yo lo sé. no. No, pero estaba por ser presidente. No, no, de la No, República. está bien. Pero... No. Y yo estuve, A minutos. yo 16 horas fui, entre comillas, presidente de la República, ¿verdad? Pues desde el momento en que el Movimiento Honor Colorado, el Partido Colorado anunció oficialmente que acompañaba el juicio político hasta que finalmente retrocedió en su decisión, transcurrieron 16 horas. Y en esas 16 horas se tenían los votos en diputados como para impulsar el juicio político. Y lo del Senado era en vez de mero trámite, ¿verdad? Sí. Así que estuvimos cerca. Si eras colorado, eras presidente, ¿verdad? Sí, absolutamente. Pero lo que me llama la atención, no te llamó en ningún momento. No. Un campeón, ¿eh? No quiso interferir. Voy a ser incoherente porque no quiero descalificar la nave. Casi me tiraste la lengua. Me tiraste, pero yo no me acuerdo. Tomémoslo porque no quiso interferir las instituciones. Oye, si a morir si era presidente. ¿Qué? Una crisis institucional muy importante tratándose de lo que sucedió en ese momento, ¿verdad? Yo creo que ameritaba el juicio político. Sí. Pero entiendo también la lógica del poder que tiene el Partido Colorado, por eso está hace tanto tiempo en el gobierno. Y bueno, ellos encontraron la forma de arreglar, entre comillas, su problema, aunque por la pinta no arreglaron tan bien, porque así como está pasando ahora. Más enterrado. Más enterrado. Y sí. Es lo que yo siempre digo. Arrancó con el primer curro del combustible. Siguió con el acta de Itaipú, que este personaje hoy tendría que haber estado afuera del gobierno nacional. Porque realmente yo no sé cómo Hugo Velázquez, nunca nadie le hizo juicio político por el tema del acta, que fue una cosa, pero que estalló. O sea, uno puede estar... Yo, por ejemplo, hay cosas que no me quiero yo meter en la interna de Colorado porque... No, pero a nivel nacional te estoy no me hablando. voy a meter porque no tengo nada que hacer, ¿verdad? O sea, pero se comenta mucho de que el actual vicepresidente Hugo Velázquez fue a implorarle, rogarle, no sé qué término utilizar, al líder del Movimiento Honor Colorado para que por favor no retrocedan en su intención de acompañar el juicio político, ¿verdad? Y si es así, que yo creo que habrá sido así, ¿verdad? Yo lo que no entiendo es cómo hoy tiene ese otro discurso, ¿verdad? O sea, Sí. ¡Le odia! a mí me es difícil entender cómo uno... Porque en las elecciones municipales, por ejemplo, que fueron en diciembre del año pasado, no hubo prácticamente acto en la República donde no estuvieron juntos. Sí. Horacio Cartes y Hugo Velázquez. ¿Y terminó? Haciendo campaña por el candidato a intendente del Partido Colorado. De la En zona. capitales De la zona. departamentales, claro, Cacupé, Concepción, San Juan Misiones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se explica fácil. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo en diciembre... No, al minuto, se dio la En vuelta. diciembre tenía una discurso. opinión y un discurso, y después de un tiempito, totalmente otro discurso. Pero- Lo que yo presumo es... Él le veía cuando rubia y después termine- le vio negro. Claro, lo que yo tengo derecho a presumir, y cualquiera tiene derecho a presumir, que cuando termine la interna del Partido Colorado, Se van a juntar. van a volver a estar juntos, ¿verdad? Y está bien, o sea, yo... Pero usted lo sencillamente explicó opino, recién, ¿verdad? senador. Ellos discuten poder. Claro, claro. Cuando uno discute poder, Por eso, no importa. hablaba, por eso hablaba yo de que yo entiendo la lógica, Sí. la lógica del poder que ellos en función de gobierno como partido utilizan, ¿verdad? Sí. Pero- ¿Pedí otro café? Vamos a pedir más. Por favor. Hola, Dani. Hola. Carajo, sí. Así mismo, y así funciona, ¿eh? Así funciona la cosa. No hay otra forma. Sí, así nomás.
¿Cómo está tu candidatura, senador? Bien, nosotros estamos en el equipo calentando a poquito motores. Fíjate que las internas son recién en diciembre, ¿verdad? Sí, pues estamos en julio ya prácticamente. Estamos en julio, sí, pero aún falta 6 meses, ¿verdad? Entonces empezar demasiado pronto no es muy conveniente, porque te reitero, implica mucho esfuerzo en todo sentido. De todas maneras, nosotros tenemos un equipo muy fortalecido en todos los departamentos de la República y estamos armando los cuadros y elaborando nuestra lista. Así que si Dios nos da la suficiente fuerza todavía, creo que vamos a presentar nuestra lista para el Senado con otros amigos. Y muy optimista de que vamos a volver por 7º periodo al Congreso de la República. Como movimiento que tienen los 45. No, a nosotros nos sobra todo eso, pero la ¿Ah, idea, sí? claro, pero la idea es poner gente representativa, gente de todos los departamentos, Claro. gente que, o sea, hacer una lista atractiva, no poner por poner, porque muchas veces la gente completa nomás la lista, ¿verdad? Y no es esa nuestra idea. Entonces estamos trabajando de a poco, consultando con nuestros líderes departamentales, regionales, y bueno, viendo también el proyecto presidencial. Hubo una reunión hace unos días entre el doctor Hugo Fleita y el doctor Martín Burr. Ellos están conversando. Esa sería la dupla, Martín, Hugo Fleita. Y Hugo es Fleita, una Martín. posibilidad, ¿verdad? Justamente creo que en estos días, este fin de semana, probablemente vamos a tener 2 o 3 reuniones importantes. Vamos a definir algunas cuestiones. Y la idea es que uno de ellos sea el candidato a presidente, si el otro acepta candidato a vicepresidente, y si prefiere encabezar la lista del Senado, el que no es candidato a presidente, que encabece la lista del Senado. Pero están hablando, creo que es muy positivo, hay mucha gente que está pendiente de eso, porque categóricamente hay un sector importante del liberalismo paraguayo que entiende que si Efraín es nuevamente el candidato, vamos a una derrota segura. Ya ha perdido 2 veces y yo también soy un convencido de que va a perder la 3ª vez. Si es el candidato, Él no. él no. Y Él no, él dice que lo va a hacer. Entonces, él siempre está convencido, ¿verdad? Sí. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí. Para mí es más importante que pierda Boca que gane River. Llevándolo al ámbito. En este caso es más importante que pierda Efraín que gane el PLB, que gane el partido. No, lo que pasa es que para nosotros Efraín no representa al liberalismo paraguayo. Y hablamos de eso tendido ahora por la forma de hacer política, por la quiebra a la cual llevó el partido, por pretender expulsar a gente del partido que no piensa igual. Ese para nosotros no es el verdadero partido liberal. La deuda. La deuda. Sí, 40 Y Blas, millones. Blas, ¿y cómo se sigue manteniendo? O sea, una persona así, ¿cómo se sigue manteniendo? Y ¿Cómo yo, tiene- y yo creo que hay un grupo, como dijiste hace rato, gente fanática, fanatizada, ¿verdad? Creyendo que esa es la forma en que se llega al poder, y se demostró ya que no es la forma, ¿verdad? Se demostró ya que no es la forma. No va a llegar nunca al poder el Partido Liberal de esa forma. El Partido Liberal siempre fue un partido democrático, un partido tolerante, un partido abierto. Y lo cortés, pero no quita lo valiente. Sí mismo. Yo puedo discrepar contigo, y de Sí. hecho discrepo contigo en muchas cosas, ¿verdad? Pero que yo te hable de manera respetuosa y dentro de los canales. Lo cortés no quita lo valiente. Exacto. Claro, y la crítica es la crítica, ¿verdad? Por eso yo te dije que yo creo más en que lleguen a un acuerdo entre el Sí. gobernador Fleitas Sí, y Martín Burr, sí. por la forma que ellos tienen de dialogar sí, sí, y sí. de hablar. Yo también soy muy optimista, ¿verdad? De hecho, Hablan diferente. sí, absolutamente, ¿verdad? Y yo creo, y reitero esto, ¿verdad? Yo creo que la gente está cansada de las diatribas, de las descalificaciones, de la infamia, de la calumnia. Sí, ¿sabes Esto qué? que hablaste, Ese modelo ya pasó. esto que hablaste de celeste amarilla, no sé a quién lo que le puede gustar, o sea, qué esperanza uno puede tener de que se solucione su problema del día a No, día. de manera. No, yo particularmente No, pero- creo que son 2 no, modelos distintos. pero vos Un sabés que modelo de la confrontación, porque la confrontación de ideas, la confrontación de modelos, la confrontación de estilo está bien, por supuesto. Uno Sí. tiene que marcar diferencias, Sí. absolutamente. Pero de ahí a la confrontación casi física,
Sí. casi física de llegar a los vicios. Yo no creo que la gente quiera eso. Y fíjate, yo estoy más que convencido que, por ejemplo, ya se definió en el Partido Colorado, y más con lo que pasó ahora. Está definida, la interna del Partido Colorado está definida. O sea, yo puedo decir hoy, sin temor a equivocarme, que Santi Peña gana la interna del Partido Colorado. Pero hubo duda. No tengo duda, pero y más con lo que está pasando, Sí, sí. porque el candidato del Partido Colorado hizo lo humanamente posible para que la gente le ponga un crucifijo. Y por eso que ya se definió. O sea, ahí está más que definido para mí. O sea, creo que no me voy a equivocar. Así como dije una vez, en la interna, en las municipales, dije yo voy a meter 15 concejales mínimo del Partido Colorado. Dije, 15 metió. Iba a meter 16, casi metió 16. Bueno, que no creyó ni la Torre, que vino acá. Me dijo, no puedo, 12, me dice él. No va a meter 15 o 16, le dije. Bueno, ahora yo creo igual, gana Santi. Santi le arrasa. Pero no es que le gana, pero papilla le va a hacer. Por eso que yo te pregunté si ustedes cómo estaban ustedes en su campaña, porque son 6 meses y bueno, yo no sé si le está trabajando el otro candidato, Efraín, ¿verdad? Porque te gana el tiempo, hermano. Sí, no, nosotros estamos trabajando. O sea, de hecho, hay giras políticas por todos los departamentos del país. Se están armando, como te digo, fortaleciendo más que nada, ¿verdad? Pero la campaña fuerte empieza, en el Partido Liberal empieza 100 días antes, ¿verdad? 100 días antes. Sí, a nosotros no da el cuero ni el chasis va a empezar una campaña de un año. Imposible, ¿no? Mucha plata, ¿no? O sea, no. Hay mucha plata ahí en el medio. 100 días de campaña. 100 días de campaña a full, ¿verdad? Y mientras tanto, salidas, visitas, conversaciones, pequeñas reuniones, tampoco esos actos multitudinarios, ¿verdad? No te digo, hicimos un campamento de la Juventud Liberal Radical Auténtica de todo el país, 15 días atrás en Itacurubí, la Cordillera, hubieron cerca de 2000 dirigentes juveniles liberales, líderes de todo el país. Esa fue una actividad así importante y ese tipo de actividades hacemos 1 o 2 veces al mes, ¿verdad? Ajá. Pero el resto de los días hacer reuniones pequeñas, medianas, diálogo con dirigentes, etcétera, etcétera. Pero- la campaña fuerte empieza 100 días antes. Tengo tantas preguntas para hacerle que no quise hacerlas. Perdón que lo diga. Y preguntaba. Aprovecha ahora porque después no sabes cuándo vas a hablar con el senador. Usted tiene que entender que yo no entiendo nada. Yo soy el que no entiende nada, literalmente. Cuando alguien le propone ser vicepresidente y dice que no es honor suficiente el cargo para decir que no? ¿Se entiende la pregunta? Porque usted acaba de decir que si no acepta para vicepresidente se va como Por- primer senador. Porque ¿No es honor tal ser vicepresidente de un país? sí, absolutamente, pero de repente, dentro de la ambición legítima personal de cada uno está, por ejemplo, la candidatura presidencial, no la candidatura a vicepresidente. No porque no sea, como decís vos, un honor, Un honor. sino de repente la ambición de uno, ¿verdad? Claro. Porque uno Y también entendiendo de que de repente sería importante para el equipo político de que el candidato a vicepresidente o candidata sea uno de otro partido, de otro signo político, ¿verdad? porque uno desde el llano dice Sí. vicepresidente. O sea, es un Sí, pero- cargo al que pero- asumen. Acá es bastante florero, ¿eh? Acá el candidato, o sea, el vicepresidente no de ahora, sino desde que se estableció la figura de la vicepresidencia, es catalogado como un cargo florero. Esa es la realidad. Pero todos queremos ser Batman también. Esa No hay es que la ser realidad. Robin. No hay que ser Robin. No, pero ¿sabes qué? Pero nunca hizo todos queremos tampoco. ser Batman. Sí, pero Por ejemplo, un ratito. en pero Argentina nunca- la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, Presidente del es Congreso. automáticamente presidente del Congreso Sí, sí. los 4 años dura el Claro. mandato. A lo Acá que, no. Bueno, acá no, pero a lo que voy es, ok, pero- nunca, por lo menos que yo me acuerdo, en 30 años, un vicepresidente hizo gestión en el cargo. Siempre pasaron desapercibidos, nunca hicieron nada, porque son teóricamente el nexo entre el Ejecutivo Sí, y el Congreso. sí. Pero ni tan siquiera eso, senador. No. Y esa debería ser uno de los puntos de la reforma constitucional en el futuro, ¿verdad? Que el vicepresidente o la vicepresidenta sea automáticamente presidenta del Congreso. Del Congreso. Claro, entonces ahí sí cumplís. Sí. Ahí cumplís porque estás todo el día en el Congreso y cumplís Claro. el rol de enlace, ¿verdad? Sí. Y por otro lado te evitas esa elección de todos los De un años, desgaste. que es 2 meses antes de que termine el mandato, 2 meses después para formar las nuevas comisiones, Ok. etcétera, etcétera. Entonces, un año uno pierde 2 meses, 3 meses, 4 meses Sí. en ese tema, ¿verdad? ¿Cómo si esa dupla Martín Fleita le puede ganar al candidato del Partido Colorado? Martín y Hugo Fleita Martín. Sí, yo creo que sí. Que esa es la dupla. Esa es la dupla siempre y cuando al que le toque la candidatura a la vicepresidencia asuma
El rol. ese rol, comprometido con ese rol. Y eso depende de ellos, ¿verdad? Habría Claro. que preguntarle a ellos, ¿verdad? Ese es un Que tema no vaya muy- resignado. ¿Eh? Que no vaya resignado. Claro, que no vaya resignado, ¿verdad? Depende de eso. Pero si están los dos enchufados, yo creo que una chapa Burr, Fleita, Fleita Burr. De hecho, esa chapa, o sea, Burr, Fleita, Fleita Burr, en la interna de la concertación, en diciembre, esa chapa gana. Y coincido contigo, sería la chapa que le enfrente a Santi Peña y Aliana. Aliana. O sea, es que yo te quiero... Por eso estamos así de que eso se confirme. ¿Sabes Si qué? se confirma eso de aquí a poco, eso puede dar un escenario distinto. ¿Poco cuánto? Y antes del 30 de junio tiene que ser. Es así, ¿verdad? No, yo creo que para, a ver, Hoy es sábado. 15 de julio, Ah. 10 de julio, fecha aniversario de Lo fundación. bueno que va a ser, no va a ser una campaña tóxica, va a ser diferente. Porque el todo es tóxico. Oye, va, te mete palo, te mete palo. Sí, sí. Vos le escuchás a Katia, hace su show en el diputado. Vos le escuchás a Celeste, hace su show en diputado. Parece que tienen un libreto. Le escuchás a la otra tarada ahí a decir, además, y en el otra que te dice cualquier disparate. Lleno de disparateros. ¿no? Yo lo que te quiero comprometer allá por noviembre, ya que tu campaña es de ustedes, vos me decís 100 días. 100 días. En noviembre va a estar calentito los panchos. Sí. A ver si nos puede visitar, porque nosotros somos, yo te cuento, este es un canal independiente. Acá nosotros nadie nos dice Y no qué somos- tenemos y que no- decir, y no somos periodistas. qué tenemos que decir, qué no tenemos que decir. Nosotros hablamos de todo, esto es suelto, esto es libre. Un poco venir y de ahí nos contar cómo está el El panorama. panorama. Allá Pero por con noviembre mucho va a estar lindo hacerte una entrevista. Con mucho gusto. Después de tomar el café de acá, el amigo. Café paraguayo. ¿Estamos? Sí. La competencia. Hubiese traído mi remera de rally para regalarle. ¿Y pasaste bien en Fórmula 1? Pasamos bien, fui con mi hijo, tenía una deuda de padre a hijo. Fuimos a la colación de un ahijado en New Jersey y aprovechamos el fin de semana y nos fuimos a ver la carrera de Montreal, Canadá, del Gran Premio Fórmula Sí. 1. Y pues, bueno, ¿qué le digo, verdad? Espectacular. Pero brillante. Bueno, chicos, Nos vamos. llegó la hhora. El próximo Senador. sábado nos vemos. Mil gracias, por favor. Gracias, senador, por No, venir. gracias, Y gracias. te esperamos en noviembre. ¿eh? Sí, señor. Y te vamos a llamar. Sí. Las- Promesa, Porque vamos a promesa. querer saber cómo está gente del quilombo de los liberales. Tranquilo. Dale, gracias. Nos vemos el sábado si Dios quiere. Ah.